Iniciamos este programa hablando de la celebración por los 5 años de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, y contábamos que lamentablemente la ceremonia central se había visto empañada por sucesos violentos. En ese momento les prometimos que más adelante íbamos a conversar con un excomisionado, una excomisionada para ser exactos. Estamos con la doctora Beatriz Alba Hart. Ella fue miembro de la Comisión de la Verdad, pero además tiene una particularidad, y es que ella formaba parte del Congreso dentro del grupo fujimorista. Siempre se ha identificado a la Comisión de la Verdad como un grupo contrario y hostil al fujimorismo, así que es bastante interesante tener la perspectiva de un miembro que es a la vez de estos dos grupos. Muy buenas noches, doctora Alba. Se ha criticado mucho el informe de la Comisión de la Verdad, y sobre todo lo critica mucha gente que probablemente no lo ha leído, porque es difícil, es largo y bueno, no es que sea el libro de cabecera de la mayor parte de la gente. Pero lo que se dice básicamente es que es un informe sesgado en favor de los terroristas y en contra de quienes lucharon contra el terrorismo. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, en primer lugar, Sol, muy buenas noches. Explicar que respecto de mi participación en el Congreso en el año 2000, yo fui invitada por el gobierno de Fujimori, efectivamente, y luego, con el devenir del tiempo, se reconoció que finalmente este San Benito de fujimorista, pues, bueno, no corresponde, porque finalmente, repito, yo fui invitada por ese gobierno. Bueno, y ya los hechos y mis acciones demuestran quién es Beatriz Alba Hart. Respecto a la pregunta en concreto, pues efectivamente, el tema radica en una falta de lectura porque no les interesa o porque no conviene o porque todavía los políticos y la sociedad civil no tienen la valentía de mirarse en un espejo y reconocer que cometimos muchísimos y gravísimos errores y los seguimos cometiendo. Como sociedad, se refiere. Como sociedad y como gobierno o como Estado en su conjunto. ¿Y como gobierno a qué gobiernos se refiere? El gobierno de manera abstracta y obviamente le toca una parte al gobierno del presidente Alejandro Toledo y otra parte en lo que corresponde al presidente Alan García. Lo vamos a ver inmediatamente, pero en estricto con relación a tu pregunta, es totalmente falso. Porque el informe no es sesgado. No, porque lo que se esperaba era eso, ¿no? Que se dijera finalmente los grandes pecadores y violaciones de derechos humanos son las Fuerzas Armadas, y eso no se ha dicho. Es más, no solamente se reconoce que Sendero es el gran perpetrador, sino que además se le califica de genocida por la matanza a ultranza que hicieron en las comunidades nativas de nuestra Amazonía. ¿Y por qué hay esta percepción de que el informe ataca a las Fuerzas Armadas y enaltece de alguna manera al terrorismo? Lo que pasa, si es tan claro, sí, nosotros sí hemos tenido la oportunidad de leer sobre todo esa parte que es tan fundamental, y es cierto, pues, dice lo primero que dice es que quienes fueron los más graves, los que más gravemente atentaron contra los derechos humanos fueron los terroristas. Pero ¿por qué nadie nota eso? Porque no les conviene, o porque no les gusta, o porque simplemente esperan que las cosas se solucionen con una amnistía o con un, ¿sabes qué? Volteamos la página, miramos adelante y dejamos toda la podredumbre atrás. Pero podría ser que a un gobierno en particular o a cualquier gobernante le resultara más conveniente como marcar una distancia de este informe. No, pero por supuesto. Porque hemos visto manifestaciones, digamos, hostiles hasta del ministro de Defensa, ¿no? No, sí, y en verdad nosotros esperamos de Antero, que además es amigo, una rectificación como en su momento lo dijo, ¿no? Porque en algún momento Antero nos llamó vaqueros, ¿no? Porque obviamente teníamos nosotros que recuperar esos cuerpos que estaban perdidos y cuyas familias esperaban poderlos encontrar para cerrar sus ciclos de dolor personales, ¿no? Entonces, nosotros esperamos que en este caso Antero cambie de opinión, porque sería muy hidalgo de las Fuerzas Armadas esta reconciliación con la sociedad civil. Nosotros no juzgamos a las Fuerzas Armadas como institución. O sea, simplemente ni siquiera se leen las conclusiones, que es un librito pequeño, en donde la primera de las conclusiones, la 39 y la 40, se habla del reconocimiento a la valentía, al arrojo de nuestras Fuerzas Armadas, porque si no fuese por ellas, tú y yo y todos los peruanos no estaríamos con la paz con la que vivimos ahora. Pero lo que no se dice, y esta es una parte que le corresponde a los políticos, es que los políticos abandonaron a las Fuerzas Armadas. ¿Y eso lo dice el informe? Lo dice el informe. O sea, es muy fácil, ¿no? Viene el problema de Sendero, nadie sabe cómo defenderse de Sendero, la mandan a las Fuerzas Armadas. Si sales bien, perfecto, es triunfo del gobierno. Y si sales mal, es tu responsabilidad. Y de hecho hubieron
casos en los que se produjeron excesos, pero también han habido muchísimos casos de miembros de las Fuerzas Armadas o de las fuerzas policiales que verdaderamente han sido unos héroes. Eso está reconocido en el informe. Por supuesto, es más, en el informe se reconoce a las víctimas. Primero, a las víctimas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. De víctimas. Exactamente. Entre las fuerzas del orden, ¿no? Y en todas las conmemoraciones hacia las víctimas, los miembros de las Fuerzas Armadas han estado presentes. Que el Estado los haya olvidado ya no es una responsabilidad de la Comisión de la Verdad. Es muy fácil echarle la culpa, ¿no? Es decir, la Comisión solamente se preocupa de los comuneros o de las personas de las comunidades que sufrieron atentados o que fueron torturadas, etcétera. No, también nos preocupamos por ellos. Y que el Estado los haya olvidado en su momento, nosotros lo ponemos justamente en reflexión para que se les atienda también de igual manera como se les tiene que atender a todas las personas que están esperando una respuesta por parte del Estado. Pero lo importante acá es que se reconoce a las Fuerzas Armadas. Lo segundo es que los políticos en su momento los olvidaron. Tenemos testimonios y fue parte de una audiencia pública de cómo coroneles en ese momento habrán sido tenientes, sargentos, le pedían perdón a las poblaciones. ¿Sabes por qué? Porque les tenían que haber robado la comida para poder comer. ¿Por qué? Porque simplemente los mandaron con una mano adelante y la otra atrás para que estuvieran 6 meses peleando contra senderos sin dormir. Entonces, ¿me puedes explicar? Tú hace poco estábamos hablando de la salud mental. O sea, ¿cómo estaban nuestros soldados en las alturas? Con el frío, sin dormir. O sea, tenían los nervios a flor de piel. ¿Quién se preocupó por eso? Nadie. No hubo un acompañamiento de los políticos. Lo cual llevaría a pensar que el Estado ya como organización es responsable también frente a estas Fuerzas Armadas que lucharon, digamos, lo mejor que pudieron, y en algunos casos lo hicieron bien y en otros casos lo hicieron muy mal. Ahora, es que, pero hay una responsabilidad. Sí. Ahora bien, respecto a esta responsabilidad hay un tema que se está discutiendo mucho y que genera un malestar general, y es a raíz de esta resolución de la Corte Interamericana que hay que indemnizar víctimas que son terroristas, digamos. ¿Qué dice el informe respecto a este tipo de temas?